este dibujito. Problema número 3, me dice, tengo un sistema, ya tengo ese sistema, tengo el dibujito, del sistema determinar la presión absoluta del gas y la presión manométrica, considerando que me estoy dando un paseo turístico por la Facultad de Ingeniería, ¿ya? Copien el dibujito nada más. Es una esfera, un manómetro inclinado 30 grados con respecto a la horizontal. Aquí está el ángulo, ¿no? Aquí está el ángulo. Ahí tengo mercurio y más arribita del mercurio tengo agua. Obviamente como está abierto, aquí arriba voy a tener a quién? A mi buen amigo la atmósfera, ¿ya? La atmósfera. Y eso simplemente es. Me dicen cuando terminen de copiar el dibujito nomás, ¿ya? Obviamente vamos a hallar la presión del gas y la presión manométrica, nada más, ¿ya? Pam, param. X es igual a un pie y Y es igual a 200 IN. ¿Qué es IN? Pulgadas, ¿no ves? Eso es sistema inglés, ¿ya? Puede ser que les den así, ¿no ves? Esa simbología. FT es pie, foot, ¿no ves? IN es pulgada, inch. Siempre dan así, por lo general. Es para confundirnos, ¿no? Un poquito. Pero no hay que hacerse tanto lío, simplemente es analizar con cuidado. Ya, dibujo nomás copio. De ese dibujo, ¿qué podemos identificar? Que el gas va a actuar en cada punto, ¿verdad? Los 3500 PSI que tenga aquí está todo el gas, ¿no? Las moléculas del gas. Ahí tengo 3000 en cada puntito. El gas es la particularidad del gas. El gas ejerce una presión que es igual en cada punto, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? El gas está actuando en todas partes. Y ahí arribita, obviamente, tengo a mi buen amigo la atmósfera. Como está abierto, siempre va a estar actuando la atmósfera. Y el tercer paso, que es trazar un nivel de referencia. En el punto más bajo, puede ser que lo trace aquí abajo, donde está 30 grados, ¿no? Igual, necesito pero igual yo le puedo Z, igual se va a eliminar ese Z. Pero para no hacerme mucho lío, voy a trazar ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa línea Oxy? ¿Por qué esa línea tan grande, tan larga, me van a decir? Es una isobra. ¿Cuál es la particularidad de la isobra? Que la presión en cada punto debe de ser igual. Yo debo de identificar esos dos puntos, ¿ya? Tengo mi punto 1, bueno, en este caso mi punto 2, tiene mi punto 1 y me sirve para relacionar las presiones, ¿ya? Pero en este caso, la presión en 1 sería la presión de gas, la presión 2 sería pues X, Y y la atmósfera. Pero no es tan sencillo, no debo de sumar así, no debo de ser tan mecánico, tan automático, sumar alturas, ¿no ve? Según el principio de vasos comunicantes, a mí no me sirven alturas inclinadas, para nada. Me sirven alturas horizontales, ¿verdad? Y lo vamos a ver a continuación de qué se trata, ¿ya? Ahora sí, alístense para teoría, despierten, no copien si se sienten cansados, simplemente atiendan, ¿ya? Presión atmosférica es lo mismo que decir presión barométrica. Y uno de sus compañeros me ha dicho, no, varía, es diferente, pero ¿por qué? Le he dicho, no me ha sabido responder. Es por lo siguiente, ¿ya? Imagina, esta es una gráfica altura versus presión atmosférica, ¿ya? Esta es una gráfica altura versus presión atmosférica, perdón. Cuando estoy a nivel del mar, a 0 metros, pues la presión es de 101,3 kilopascales o 10,1325 pascales o una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa a medida que yo voy subiendo y llego al monte Everest? Imagínense. La presión ya no es toda esta columna, ¿no? Imagínate toda esta columna de aire. Esos 760 milímetros de mercurio ya no es tan extensa, ¿no ves? Es más corta, ¿no? Es simplemente eso. Es simplemente eso. ¿Ya? Es simplemente eso. Entonces, como hay menos aire que está en mi cabeza, ¿no? Menos columna, obviamente la presión va a bajar. En este caso es 33 kilopascales. En La Paz, imagínense que La Paz está aquí, no está tan elevado como una montaña, más o menos ahí. Eso es La Paz. Ahí la presión tampoco es los 760, es 495 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque la columna de aire que está en mi cabeza obviamente es menor que cuando yo estoy a nivel del mar. Hasta ahí se entiende por qué varía la presión atmosférica. Presión manométrica,
Es sencillo, esos son manómetros. Obviamente la presión manométrica está relacionada con, con manómetros, pero también con instrumentos de medida, ¿ya? En este caso, ¿cuál sería la presión manométrica? Aquí tengo el gas, ahí, al otro lado tengo la atmósfera, simplemente la diferencia de alturas. No necesariamente, puede ser que aquí tengo una altura X, aquí tengo una altura Y, aquí quizá 10 centímetros y aquí quizá 2 centímetros. Esa diferencia de altura, 10 menos, 8, de menos 2 me da 8. Esa va a ser mi altura manométrica, esa diferencia. En este caso, la diferencia de altura es esa. Entonces, esa es mi altura acá o presión manométrica. Bueno, esa es la presión manométrica, también conocido como altura manométrica, ¿ya? Ahora, pero ¿qué pasa si yo ya no tengo esos instrumentos tan antiguos, ¿no? Como es un manómetro. Ahora ya tengo instrumentos de especiales. Imagínense que tengo gas metano y lo tengo entrampado en un recipiente cilíndrico, más o menos de ese tipo. Y yo me compro un instrumento de medida de presión. Ahí tengo el instrumento que mide presión, ¿verdad? Puede ser que me marque 2, 4, 6 PSI o bares, dependiendo de cómo yo lo lea, ¿verdad? Pero ¿qué presión me estará dando ese instrumento de medida? ¿Será la presión del gas? ¿Será la presión atmosférica? ¿Qué creen? ¿Qué presión me dará este instrumento? ¿Presión del gas? Cerca, cerca. No, no me da la presión del gas. Sería bueno que me dé la presión del gas, pero no me da la presión del gas. Pero yo puedo hallar la presión del gas por teoría. ¿Cómo? Esta presión que me va a dar este instrumento, ¿qué se llama este instrumento? Se llama manómetro, ¿ya? Entonces, obviamente me va a dar la presión manométrica. Pero yo quiero saber la presión del gas. Ah, no te preocupes, es sencillo. La presión del gas siempre es igual a la presión manométrica, esa presión que yo leo, ¿no? Esa, la presión que me ha hecho mis compañeros, esa presión que yo, puede ser que lea 6 PSI. Ah, pero eso no es la presión del gas. Para obtener la presión del gas, yo debo de sumar la presión atmosférica. Si yo sumo la presión manométrica más la presión atmosférica, recién yo voy a obtener la presión del gas en ese recipiente, ¿ya? Ah, otra manera de hallar presión manométrica, ¿verdad? ¿Y qué pasa si esa presión manométrica sale negativo? En estos instrumentos que les he mostrado no sale negativo, ¿no ves? Si se fijan, no tiene valores negativos. Pero cuando yo utilizo esos instrumentos antiguos que les he mostrado a un inicio, sí puede salir negativo. ¿Y qué pasa cuando sale negativo? ¿Cómo se interpreta eso? De la siguiente manera. Esa presión se llama presión de vacío, ¿ya? ¿Y cuándo sucede? Cuando la atmósfera ejerce mayor presión que el gas que está confinado en el recipiente, ¿ya? En este caso, la presión, si yo despejo presión manométrica de la ecuación que les he mostrado anteriormente, la presión manométrica es igual a presión del gas menos presión atmosférica, ¿no? Esa es la ecuación, un despeje de la ecuación anterior. Ya, imagínense que la presión del gas es 0,8 atmósferas y la presión atmosférica a nivel del mar es 1. Yo resto, y resulta que me sale menos 0,2 atm, atmósferas, ¿verdad? Qué raro, me hace el negativo. ¿Será correcto? Me pueden preguntar. Sí, es correcto. Cuando te sale negativo, automáticamente sabes que la atmósfera ejerce más presión que el gas y que la presión se llama presión de vacío. Nada más. Bueno, ese era mi esquema, ¿no ve? Ya, ahora sí, volvamos al problema. Ese era mi esquema, ¿ya? Ese era mi esquema. Sí, les he dicho, X no me sirve, Y no me sirve porque son alturas inclinadas. ¿Qué debo de hacer? Debo descomponer esas alturas con el ángulo que me ha dado. Para algo me ha dado un ángulo. Sé que ahorita no tienen un buen dominio de trigonometría, pero vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible, ¿ya? Cuando el ángulo está respecto a la horizontal, cuando le está chocando a la horizonte, a esa línea negra, simplemente se lo determina de la siguiente manera. Pero previamente les voy a explicar el principio de vasos comunicantes. Ya, esos son vasos comunicados, ¿no ven? Si se fijan, tengo ahí un vaso que tiene un mayor diámetro, tengo un vaso que tiene un menor diámetro, tengo uno que es de diámetro más amplio todavía, tengo uno que es totalmente chueco, ¿no? Aquí tengo uno que es esférico, ¿verdad? Si se fijan, son diferentes diseños, diferentes dimensiones. Y yo quiero, y si se fijan, el líquido está en un solo nivel, obviamente, ¿por qué? Porque ahí arriba actúa la atmósfera, ¿no ve? La atmósfera, como es recipiente abierto, la atmósfera ejerce presión. Imagínense que se trazan una horizontal como esa, un punto, identificamos un punto A, B, C, D y E. ¿La presión en esos puntos será la misma? La pregunta es, ¿será la misma?
Sí, ¿no ve? Pero me dice, sí, pero aquí tengo un recipiente que está todo chueco, todo torcido, aquí tengo uno que es esférico. Hay más agua, me van a decir, ¿no? Hay más presión. Sí, puede ser, pero como les he dicho, a mí no me interesa si sea chueco, torcido o esférico o que tenga un mayor diámetro, a mí simplemente me interesa esta altura. Como la altura es igual en cada recipiente, ¿no ve? Entonces la presión en A, en B, en C y en D y en E va a ser la misma, porque esa es una isóbara, ¿verdad? Y en una isóbara se cumple presión en cada puntito, la presión debe de ser igual. Ese es el principio de vasos comunicantes, nada más, nada más. No me importa que sea inclinado, que sea chueco. A mí solo me interesa esa altura vertical, ¿no? Puede ser en forma de C. No me interesa, no me interesa. A mí me interesa simplemente esta altura H. Es por eso que yo en mi manómetro que me han mostrado debo de descomponer, ¿ya? Ahora, ¿y dónde se aplica eso? Me vas a decir, sí, eso es solo del PREFA, ¿no? No, no es asunto solo del PREFA. Alguna vez se han preguntado por qué les miden la presión arterial ahí en la parte superior del brazo. ¿Por qué no en el pie? A ver, ¿por qué no en el pie? La respuesta es principio de vasos comunicantes. Imagínense que se trazan una horizontal. Ya, está bien, tengo mi horizontal. En este puntito yo le voy a poner punto X. Y donde está el corazón yo le voy a poner punto Y. ¿La presión en X será igual a la presión en Y, sí o no? Sí. Sí. En la arterial ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Por el principio de vasos comunicantes. Esa es mi isóbara. Tengo un punto X, tengo un punto Y. La presión a la que bombea mi sangre, mi corazón, es la misma presión que yo voy a tener en mi brazo, a esa misma altura, ¿verdad? Y esa línea es una isóbara. ¿Y se cumple la ley de vasos comunicantes? Se cumple la ley de vasos comunicantes. Ahora imagínate que tú levantas tu pie a la altura del corazón. Yo le digo, enfermera, tómeme el pulso, la presión arterial en mi pie. ¿Puedes? Sí. ¿Por qué? Porque tu pie, si está a la altura del corazón, va a ser la misma presión con la que está bombeando tu corazón. Y es sencillo, ¿ya? Ahora vayamos a nuestro asunto. Nuestro asunto era este problema. Como les he dicho, no me interesa altura inclinada. No me interesa. Yo debo descomponer. Empiezo la descomposición. Tengo atmósfera ahí arriba, tengo punto 1, tengo punto 2. Me trazo mi triángulo. Los 30 grados que tenía aquí abajo se van a repetir aquí también, ¿ya? Y por trigonometría yo quiero saber esa altura, ¿ya? Le voy a llamar H1. Yo quiero saber H1, porque a mí no me interesa trabajar con X, a mí me interesa trabajar con alturas verticales, con H1. ¿Cómo puedo saber H1? No te voy a hacer tanto lío, no te voy a hacer tanto problema, simplemente te voy a decir que H1 es igual a la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? X multiplicado por el seno de ángulo. En este caso sería 30. H1 es igual a la hipotenusa X multiplicado por el seno de 30. Ya descompuesto en altura, ya descompuesto al mercurio. ¿Qué pasa con el agua? Debemos hacer lo mismo. Me trazo mi triangulito. Como les he dicho, por trigonometría el ángulo se vuelve a repetir aquí. Ahí tengo mis 30 graditos. Y yo necesito saber esta altura. Yo le voy a llamar H2. Necesito saber H2. Interesante. ¿Cómo puedo saber H2? Lo mismo, por analogía. H2 va a ser hipotenusa. ¿Quién es hipotenusa? Hipotenusa es Y, multiplicado por el seno del ángulo. Seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 30 grados. ¿Ya? Ahí tengo. H2 es igual a Y por el seno de 30. Listo, ya descompuesto. Ahora simplemente queda aplicar el principio de vasos comunicantes. Presión en 1 es igual a presión en 2. Y veamos qué nos resulta de eso. ¿Sí? El análisis que he hecho hace rato, ahí está en la parte derecha. ¿Qué les dije? Presión en 1 debe de ser igual a presión en 2. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Ahora, en 1, ¿a quién tengo actuando? ¿A la atmósfera? ¿A la gravedad? ¿A quién? La presión del gas. La presión del gas. Exacto, correcto. La presión del gas. En 1 tengo la presión del gas. En 2, ¿a quién? Al mercurio, a la atmósfera, al agua. Obviamente tengo los tres, ¿no? Tengo en la parte de verde, que es el mercurio, tengo la parte del lila, que es el agua, y encima del agua tengo a la atmósfera. Entonces la ecuación sería esta. En 1 tengo al gas, en 2 tengo la altura H1, la altura H2 y la presión atmosférica.
Pero si te fijas, yo puedo reemplazar datos y resolver el problema, ¿verdad? Pero ahí tengo agua y mercurio. Debo de hacer que esto sea equivalente, ¿no? No puedo sumar agua con mercurio, no, eso está mal hecho. No puedo sumar peras con manzanas, de la misma manera está mal hecho. Debo de hacer un factor de conversión. ¿Para quién? ¿Para el mercurio? No, la presión generalmente siempre se mide en milímetros de mercurio. Al agua, debo de hacer un factor de conversión al agua antes de reemplazar datos. Esta va a ser mi ecuación 1, ¿sí? Cuando yo tenga las unidades uniformizadas, recién voy a poder reemplazar, recién, ¿ya? Trabajemos con mi altura H1, ¿ya? H1. H1 me han dicho que es igual a la hipotenusa, en este caso X por el seno de 30. Reemplazo datos, X me han dicho que es un piecito, ¿ya? Simplemente introduzco la calculadora y me sale 0,5 pies. Ya está en mercurio, pero no está en milímetros. Simplemente factor de conversión, un pie tiene ¿cuánto? 30,48 centímetros. Pie de mercurio con pie de mercurio se va, ya estoy en centímetros. Lo voy a llevar a milímetros y con esto tendría una altura manométrica H1 expresada en unidades de presión, ¿verdad? Un centímetro tiene 10 milímetros. Centímetro se va y ya lo tengo en milímetro de mercurio. Resulta que esta altura H1 había sido equivalente a 152,4 milímetros de mercurio. Ya, está bien, perfecto. Hasta ahí he analizado H1. Vamos con H2, que es el más complejo, ¿no? H2, mismo análisis. ¿Qué te he dicho que es H2? Hipotenusa por el seno del ángulo. En este caso, mi hipotenusa ya no es X, mi hipotenusa es Y, ¿verdad? Reemplazo valores y me han dicho que es 200 pulgadas. ¿Pulgadas de qué? Pero, pulgadas de agua, ya no es mercurio, ¿verdad? Pulgadas de agua. Introduzco esta la calculadora, sé que el seno de 30 es 0,5 o un medio dividido por 200 me sale 100 pulgadas de agua. Tengo 100 pulgadas de agua, pero no está en milímetros y tampoco está expresado en unidades de presión relacionadas con el mercurio. Antes de hacer el factor de conversión de agua a mercurio, voy a convertir esas pulgadas a milímetros de mercurio, ¿ya? Ahí tengo 100 pulgadas de agua. Una pulgada tiene 2,54 centímetros, pulgadas con pulgadas, chao. Obviamente pulgadas de agua, ¿no? Ya lo tengo en centímetros, sé que un centímetro tiene 10 milímetros, centímetro con centímetro se va, y ya tengo H2, pero expresado en milímetros de agua, 2.540 milímetros de agua. Hasta ahí es el mismo procedimiento que he realizado para H1, pero en este caso me da milímetros de agua. Debo de convertirlo. ¿Cómo? Con la ecuación que les he presentado en el ejercicio número 1, ¿verdad? ¿Cuál era la ecuación? Era la siguiente, ¿ya? Yo quiero H2 no en milímetros de agua, lo quiero en milímetros de mercurio. Sencillo, utilizo la relación. Como me estoy hablando del agua, utilizo densidad del agua, densidad del líquido en análisis, dividido entre la densidad del mercurio. ¿Ya? Multiplicado por esa H2, que lo he hallado hace unos momentos, será 2.540, ¿verdad? Y las unidades ya serían dimensionalmente correctas, ¿ya? Reemplazo valores, ¿ya? Esa era la altura H2 que he determinado, 2.540 milímetros de agua. Reemplazo valores. Densidad del agua, sencillo, 1 gramo ml. Densidad de mercurio, también deben de saber, 13,6 gramos ml. Gramos ml con gramos ml se va, y ahí tengo la altura expresada en milímetros. Solamente en milímetros, o simplemente no le pongas nada. Obviamente esta altura tiene que estar en milímetros de cualquier líquido. Ya en este caso, 2.540 nomás yo lo voy a poner. Y obviamente el resultado que obtenga va a estar expresado en milímetros de mercurio, ¿ya? Reemplazo valores y ahí tengo. H2 había sido igual a 186,8 milímetros de mercurio. Ya lo tengo en milímetros de mercurio. Ya lo he convertido de milímetros de agua a milímetros de mercurio, ¿ya? Ahora, continuando con los ejercicios, simplemente me queda reemplazar en la ecuación 1. ¿Uno qué te decía? Me decía que presión 1, o bueno, presión del gas, que es igual a presión 1, es igual a H1 más H2, más la presión atmosférica, ¿verdad? Eso me decía en la ecuación número 1. H1 ya tengo, H2 ya tengo. Como me dice que me estoy dando un paseo por la facultad de ingeniería, obviamente la presión atmosférica, si te fijas, te lo está dando implícito, no te está diciendo sabiendo que el sistema se encuentra en la ciudad de La Paz, no, te está diciendo sabiendo que el experimento se lleva a cabo en los laboratorios de la facultad de ingeniería. ¿Y dónde está la facultad de ingeniería? En La Paz, obviamente. Obviamente que está hablando de nuestra facultad, y la presión atmosférica va a ser 495 milímetros de mercurio. Reemplazo valores y tendría eso, ¿no? H1, 152,4, H2,
8 y la presión atmosférica, como me dice que el experimento se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería, la presión es 495 milímetros de mercurio, reemplazo valores, y tendría que la presión del gas es 834,2 milímetros de mercurio. Hasta ahí el inciso A ya está resuelto, simplemente era reemplazar valores y ya está, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el inciso B? El inciso B me dice también determina la presión manométrica. Para determinar la presión manométrica yo puedo hacer el mismo análisis, descomponer H1, H2, sumar, relacionar presiones, pero no me voy a complicar tanto así. ¿Por qué? Porque yo hice una definición básica que me ayuda a resolver este problema de manera más corta, ¿ya? ¿Qué les he dicho? La presión del gas, por lo general, la ecuación general, ¿a qué es igual? Presión del gas es igual a qué, según mi manómetro. Presión del gas siempre va a ser igual a la presión que me marca ese manómetro, o sea, la presión manométrica más la presión atmosférica, esta ecuación, ¿sí? De ahí despejo presión manométrica, que yo puedo resolver el problema analizando otra vez, pero me va a tomar tiempo. Prefiero utilizar la definición y simplemente despejar. De ahí me da que presión manométrica es igual a presión del gas menos la presión atmosférica. Presión del gas la he determinado hace unos momentos, me ha salido 800 y algo. La presión atmosférica sé que estoy en La Paz, sé que vale 495, entonces simplemente reemplazo. Que tú lo puedes analizar otra vez al gráfico, puedes. Pero vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Reemplazo valores, presión del gas 834,2, presión atmosférica 495, reemplazo esos valores, resto y me sale un valor de 339,2 milímetros de mercurio.